En este tema van a haber muchos conceptos que hemos manejado en regresión lineal simple y que los vamos a generalizar. Entonces, arranquemos. En el análisis de regresión, usualmente se utiliza más de una variable predictora para modelar a una respuesta. Si la forma funcional entre esa respuesta y las variables predictoras es lineal en los parámetros, se llega al caso de la regresión lineal múltiple. La única diferencia que tenemos con regresión lineal simple es que vamos a tener más predictoras y las vamos a adicionar al modelo que ya teníamos. Eso lo vamos a ver más adelante. En el ajuste y análisis de este modelo se obtienen resultados que son extensiones de los que se obtuvieron en regresión lineal simple. A continuación, se introducen nociones preliminares relacionadas con vectores aleatorios o vectores de variables aleatorias en este caso, que permite un manejo matemático simplificado del modelo de regresión lineal múltiple. La idea que tenemos ahora es hacer unas definiciones que nos permitan navegar en el modelo de regresión lineal múltiple de una manera más simple. ¿Por qué? Porque la matemática, cuando hay más de una variable predictora, digamos que se complica un poquito. Pensemos en la estimación. En el modelo de regresión lineal simple estimamos solamente dos parámetros, ¿sí? Que era el intercepto y la pendiente de una recta. Y bueno, para resolver el problema de estimación, construíamos una ecuación, ya sea la ecuación de mínimos cuadrados, que era la suma de cuadrados del error, o una ecuación de máxima verosimilitud para hacer el proceso de estimación. Entonces teníamos que derivar, teníamos que esa derivada hacerla con respecto a beta 0 y con respecto a beta 1. De cada una de estas dos derivadas salía una ecuación y después resolvíamos el sistema de dos ecuaciones. Entonces, ahora piensen en que el número de predictoras puede ser alto. Y si ese número de predictoras es alto, pues lo que tenemos es un sistema de ecuaciones que hay que resolver más grande. Y bueno, ahí tenemos algunas nociones de la álgebra lineal que nos permitirían hacer eliminación gaussiana y estas metodologías pues que ya conocemos, pero se vuelve un poquito complejo. En cambio, al trabajar en forma matricial, vamos a ver que esto se resuelve de una manera más sencilla. Entonces, avancemos. Realmente lo que vamos a introducir es una forma de hacer un trabajo matemático simplificado, ¿sí? Vamos a avanzar entonces. La primera definición que vamos a estudiar es la de vector aleatorio. Y se basa en que tenemos n variables aleatorias, y1, y2 hasta yn, las cuales tienen medias μ1, μ2 hasta μn y varianzas sigma 1 al cuadrado, sigma 2 al cuadrado hasta sigma n al cuadrado, respectivamente. Cada variable tiene su respectiva media y su respectiva varianza. Adicionalmente, vamos a definir sigma ij como la covarianza entre y sub i y y sub j, que es la esperanza del producto entre y sub i menos mu sub i por y sub j menos mu sub j. Y se dice que esta es la covarianza entre las variables y sub i y y sub j. La i y la j pueden cambiar
desde 1 hasta n. Recuerde que tenemos una muestra aleatoria de n variables. Se define el vector y, marcado aquí con negrilla, como un vector columna. Aquí lo pongo como una fila, pero traspuesto. Esta comilla que está al final es la traspuesta del vector. Entonces este vector realmente es hacia abajo. Y contiene a las n variables aleatorias, y1, y2, hasta yn. A este vector lo vamos a conocer como un vector aleatorio. Y la característica fundamental es que el vector aleatorio, sus componentes son variables aleatorias. De hecho, con que al menos una de las componentes sea una variable aleatoria, ya el vector y es un vector aleatorio. Ese vector aleatorio tiene ciertas propiedades. Esas propiedades son la media y la varianza. Esto es similar a lo que pasa con las variables aleatorias. Cada variable aleatoria tiene una media y tiene una varianza. Lo mismo pasa con los vectores aleatorios. Pero la media no va a ser un número. Como está aplicada a un vector, vamos a llamar mu sub y es la esperanza del vector y. Y esa esperanza aplicada a un vector se reparte en cada componente del vector. Entonces me queda un vector columna, donde la primera componente es la esperanza de y1 y la última es la esperanza de yn. Por definición, sabemos que esas medias de y1 hasta yn son estas que están aquí arriba, mu sub 1 hasta mu sub n. Entonces el vector está conformado por esas medias. Adicionalmente, se puede tener la propiedad en un vector aleatorio de la varianza. Pero en este caso no va a ser un número y tampoco va a ser un vector con las varianzas. Resulta que esa varianza en el caso de un vector aleatorio es una matriz de varianzas y covarianzas. Entonces no solamente vamos a incluir las varianzas, sino que de alguna manera también van a estar representadas las covarianzas. En general, realmente la varianza es una matriz de covarianzas, donde las filas van a representar a las variables aleatorias y esto mismo ocurre con las columnas. Entonces, por ejemplo, yo aquí la primera fila tiene que ver con y sub 1, la segunda fila tiene que ver con y2 y así sucesivamente hasta tener la última fila que tiene que ver con yn. Ok. Bueno, aquí habrían unos puntos suspensivos. Bueno. En las columnas también tenemos la misma notación. Sería y1 para la primera columna, y2 para la segunda columna, puntos suspensivos hasta llegar a yn en la última columna. Bueno, ¿cómo se van a cruzar o cómo se van a definir las celdas de esta matriz? Bueno, lo primero es que tiene tantas filas como columnas. Y el número de filas y el número de columnas está definido por las componentes del vector. Si el vector tiene n variables aleatorias, la matriz es de orden n por n. ¿Listo?
Bueno, y en general, los elementos de esta matriz van a ser las covarianzas, o sea, sigma I, J, donde I va a representar la fila y J va a representar la columna. Por eso aquí el primer elemento es sigma 1, 1, el segundo es sigma 1, 2, fila 1, columna 2, hasta sigma 1n, que es primera fila, n-ésima columna. Hacia abajo exactamente lo mismo, ¿cierto? Se llenan todos los elementos de la matriz. ¿Qué es lo interesante? Al decir que esta es una matriz de varianzas y covarianzas, nos vamos a dar cuenta de que en la diagonal aparece los términos sigma y I, o sea, cuando J es igual a I. Y si nosotros aplicamos la definición, entonces decimos sigma I, ¿a qué es igual? Pues sería esto que está acá definido arriba, pero haciendo igual la J igual a la I. Entonces, esto me va a dar la esperanza de Y sub I menos mu sub I, que multiplica Y sub I por menos mu sub I, y esto me va a caer entonces al cuadrado. Y sabemos que por definición la esperanza de una variable menos su media al cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Alguien lo sabe? La varianza, muy bien. Entonces la varianza de Y sub I, y bueno, nos están diciendo que la varianza del Y sub I, pues es el sigma I al cuadrado. Entonces esto es igual a sigma sub I al cuadrado. Bueno, entonces noten que esos elementos donde la I y la J son iguales están en la diagonal. O sea que esto que está en la diagonal, lo voy a encerrar acá, son las varianzas de los Y sub I, de las variables aleatorias Y sub I. Lo otro que podemos notar en esta matriz es que si usted compara la definición de sigma 2, 1 y la definición de sigma 1, 2, ¿qué va a pasar? Importará el orden en que se coloquen las dos variables. ¿Cómo serán estas covarianzas? La covarianza entre Y2 y Y1 comparada con la covarianza entre Y1 y Y2. Muy bien, Manuel, son iguales. Al ser iguales, entonces lo que tenemos es que la matriz es simétrica, ¿sí? Estos dos términos son iguales. Bueno, esas propiedades las voy a resumir en la siguiente diapositiva. Entonces, observe que en la matriz de varianzas covarianzas, los elementos sigma i j son iguales a sigma ji, es decir, la matriz sigma de y es una matriz simétrica, y los sigma i, que son los elementos de la diagonal, corresponden a las varianzas de las variables Y sub I. Y bueno, esto, volviéndolo aquí reemplazándolo en la matriz, lo que tenemos es esta diagonal con las varianzas, y por fuera de la diagonal, ya sea por encima o por debajo, están las covarianzas.
lo de arriba de la diagonal es igual a lo que está abajo de la diagonal, por la simetría. Bueno. En resumen, esa matriz de varianza y covarianzas tiene las siguientes propiedades. Es cuadrada y simétrica, y el orden de esa matriz es igual al tamaño del vector aleatorio. Teníamos que el vector aleatorio se formó con n variables aleatorias, entonces la matriz de varianzas y covarianzas es n por n. En la diagonal principal contiene las varianzas asociadas a cada elemento del vector aleatorio. Ya lo acabamos de explicar. Y por fuera de la diagonal están las covarianzas entre los pares de elementos del vector aleatorio. Bueno. Entonces, hemos definido un vector aleatorio que tiene asociados una media y una varianza. Ahora vamos a definir algunas propiedades de ese valor esperado y de la varianza de un vector aleatorio, pero involucrando otros elementos. Entonces, primero, retomemos la definición del vector aleatorio Y, que tiene media mu sub Y, y matriz de varianzas y covarianzas sigma de Y. ¿Cómo fueron definidos antes? O sea, como los acabamos de definir. Y sea A una matriz de constantes y B un vector también de constantes, entonces vamos a definir algunas propiedades. Recuerden que cualquier matriz, incluyendo los vectores, uno puede hablar de la dimensión hablando del número de filas y el número de columnas. Y se denota como una matriz M por N. M filas, N columnas. ¿Sí? Obviamente un vector, cuando es un vector columna, tiene M filas y solo una columna. Si fuera un vector fila, sería al contrario, sería una sola fila, M columnas, ¿cierto? Entonces, para que recordemos esas nociones básicas, digamos, de vectores y matrices. Bueno, lo otro que hay que recordar del álgebra lineal es cuando se puede hacer un producto matricial que involucre matrices y vectores. En este caso, cuando estoy multiplicando A por Y, lo más importante es que las dimensiones permitan el producto. Si ustedes revisan acá, el producto A por Y, yo lo voy a escribir por acá para tenerlo aparte. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es que A me dicen que es una matriz M por N. O sea, el orden de esta matriz es M por N. Y del vector Y me dicen que es un vector aleatorio N por 1. N por 1. Entonces, N por 1. Observe que para que haya un producto matricial bien definido, el número de columnas del primer elemento debe ser igual al número de filas del segundo. O sea, estos dos términos tienen que coincidir. Y el resultado del producto va a tener el orden del número de filas del primer elemento y el número de columnas del segundo. En este caso va a resultar un vector M por 1. Me disculpan ese numerito. Listo. Eso es un vector columna. Un vector columna. Bueno. Ahora, ya mirando las propiedades de la esperanza. Recuerden que la matriz A es una matriz de constantes y Y es un vector aleatorio. Si estuviéramos en el caso univariado, cuando usted saca la esperanza de una variable aleatoria que multiplica una constante,
La constante sale del valor esperado y me queda la esperanza de la variable aleatoria. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Sale la constante, la matriz A, y queda multiplicada por la esperanza de Y, que por definición, acá arriba decíamos que la media era mu sub Y. Entonces simplemente reemplazo este término por mu sub Y. Y está listo el cálculo. ¿Sí? Bueno, ahora, si tengo la esperanza de A por Y más B, y esa suma se puede realizar porque A por Y es un vector M por 1 y B también es un vector M por 1. Entonces yo puedo sumar dos vectores de la misma dimensión, ¿cierto? Resulta que la esperanza de una suma, al igual que en el caso univariado, se convierte en la suma de las esperanzas. ¿Sí? Esta primera suma ya la hicimos. Es el resultado de acá arriba. O sea, esta esperanza es igual a este valor. Lo reemplazo acá. ¿Sí? La propiedad está encaminada a mostrarnos que la esperanza de un vector de constantes es el mismo vector constante. ¿Cómo sucede en el caso unidimensional? Entonces ahí hay una propiedad que se está conservando del caso univariado. La esperanza de una constante es la misma constante. Cuando ya pasamos a la varianza, resulta que la varianza de A por Y, en el caso univariado, o en el caso de una variable aleatoria por una constante, la varianza hace que la constante salga al cuadrado y me quede la varianza de la variable aleatoria. Entonces, la constante al cuadrado por la varianza de la variable aleatoria. Aquí va a ser algo similar, pero en el caso de una matriz, no va a salir la matriz al cuadrado, sino que va a salir la matriz, iniciando, digamos, el resultado, y al final aparece la misma matriz, pero traspuesta. Y en el centro aparece la varianza de Y. Entonces, esto que está aquí, esta relación, digamos, entre esta matriz A y esta matriz A traspuesta, se conoce como una forma cuadrática de A. Esa forma cuadrática, digamos que es el equivalente de un cuadrado de una matriz. Entonces, la propiedad, aunque no se conserva de la misma forma, o sea, igual, pues tiene una forma que es equivalente. Entonces, una forma cuadrática de A. Bueno, la varianza de Y, en la definición nos dicen que esa varianza es sigma de Y y simplemente la reemplazo en el centro. Y queda el resultado ya listo. Bueno, ahora si yo tengo la varianza de A por Y más B, esa varianza de esa suma se vuelve la suma de las varianzas. ¿Por qué? Porque resulta que este vector aleatorio, bueno, primero hay que decir que A por Y es un vector aleatorio. ¿Por qué? Porque son combinaciones lineales de variables aleatorias. Por lo tanto, siguen siendo aleatorios, y recuerden que si un vector tiene alguna componente que sea aleatoria, ya se convierte en un vector aleatorio. Entonces, este es un vector aleatorio,
esto es una constante, y esas dos cantidades siempre van a ser independientes. ¿Cuándo va a haber dependencia? Cuando no estemos sumando un vector aleatorio con una constante, sino dos vectores aleatorios distintos. Ahí puede existir una dependencia, ¿sí? Y la varianza va a tener una expresión, digamos, un poquito más compleja. Bueno, Profe, yo no entendí cómo sacamos el tercer numeral. ¿Cómo la varianza de H se vuelve la matriz A M por N, por la varianza de Y por la matriz A'? bueno, no, es una definición realmente. O sea, lo que tenemos aquí es que, al igual que en el caso univariado, esta matriz constante A sale, entre comillas, al cuadrado, ¿sí? Multiplicando por la varianza de Y. Pero la forma en que sale una matriz al cuadrado es premultiplicando por la matriz y posmultiplicando por la traspuesta. Eso realmente es una definición, ¿sí? No es que hayamos utilizado una propiedad o algo así. Perfecto, si no, está clarísimo. Y en el centro va la varianza, que por definición, acá arriba nos decían que era sigma de Y. Si usted revisa los órdenes de esas matrices, le va a quedar un producto que está bien definido. Miren que esta matriz sigma de Y es n por n, A es m por n, entonces me queda m por n, n por n, y A traspuesta sería n por m. De manera que esa matriz al final me queda completamente, yo lo coloco acá, para que lo recuerden ahí. M por N, eso nos lo dieron en el enunciado, ¿cierto? Acá. Esta sigma, como el vector aleatorio tiene n variables, pues sigma de Y es n por n. No puede ser, bueno, aquí le puse es que 1. Bueno, por n, n por n. Bueno. Y esta última, como es la traspuesta, las columnas pasan a ser las filas y las filas pasan a ser las columnas, o sea que me queda n por m. Bueno. Para poder hacer el producto, aquí hay dos n's, bueno, aquí vamos a ver si me deja acá, hay dos n's, aquí hay dos n's, y al final lo que me queda es m por m esta matriz, o sea, esta matriz es de orden m por m. ¿Quién me puede decir por qué ya, o sea, sin tener que hacer esto, por qué yo puedo saber que esta matriz es m por m? ¿A quién le estoy sacando la varianza? A por y. ¿Y cuánto dijimos que era? ¿De qué orden es A por y? Acá arriba. M por 1. Y recuerden que toda matriz de varianzas y covarianzas son una matriz cuadrada, simétrica, del mismo orden del vector al que le estoy sacando la varianza. Entonces, como esto es m por 1, esta varianza tiene que ser m por m. Bueno, volviendo aquí a la cuarta propiedad, vamos a decir que la varianza de esta suma es la suma de las varianzas, porque AY es independiente de B. Y bueno, el primer término ya lo desarrollamos aquí, simplemente reemplazo el resultado. Y el segundo término es la propiedad que estamos observando, y es, ¿qué pasa con la varianza de un vector constante? Al igual que en el caso univariado, cuando yo saco la varianza de una constante, esa varianza es 0. Aquí también va a ser 0. Pero ojo, no es un 0 corriente. ¿De qué dimensión es B?
aquí en el enunciado, ¿no? B es M por 1. Entonces, ¿cómo tiene que ser la matriz de varianzas y covarianzas así sea 0? ¿Alguien? M por M. Muy bien, John. Entonces, este 0 que está aquí es una matriz M por M. ¿Por qué? Al vector que le estoy sacando la varianza es de M componentes. Así el producto me queda, perdón, la suma me queda todos los elementos de esta matriz que suman una matriz de ceros, pues obviamente eso no va a afectar y me vuelve a quedar esta matriz. ¿Alguna dudita hasta ahí? Bueno, sigamos. Entonces aquí hay un resumen de lo que he dado y es que se conservan algunas propiedades de la esperanza y la varianza en el caso univariado. La esperanza de una constante es la constante, la varianza de una constante es un 0, pero en este caso es una matriz de ceros. Y la varianza de una constante por un vector aleatorio da una forma cuadrática de la constante que involucra la variedad del vector aleatorio. Bueno. Algunas definiciones básicas en teoría matricial. Entonces vamos a definir dos matrices, A y B. Una de orden n por n, la matriz A. Y B de orden m por n. Vamos a considerar un vector de variables de orden n por 1 a un vector de constantes también n por 1 y una matriz I que va a ser la matriz identidad de orden n. Entonces, aquí vamos a recordar algunas propiedades del trabajo matricial. Por ejemplo, la traspuesta del producto B por A es igual a A traspuesta por B traspuesta. Esto quiere decir que la traspuesta de un producto es igual al producto inverso o invertido de las traspuestas. Otra de las definiciones que se tienen en matrices es cuando una matriz es simétrica. Y esto ocurre cuando la traspuesta de la matriz es igual a la matriz. Y vamos a decir también que una matriz es idempotente si la multiplicación de una matriz por ella misma vuelve a dar la misma matriz. Esto parece, la propiedad de idempotencia es que usted puede, entre comillas, elevar a cualquier potencia una matriz y siempre va a dar la misma matriz. O sea, este A por A es como tener A al cuadrado y vuelvo a llegar a A. Todo esto lo vamos a utilizar en algunas pruebitas más adelante, entonces es bueno que tengamos como estas definiciones básicas. Bueno, de estas definiciones, si A es simétrica y idempotente, la resta de la identidad menos A también es simétrica e idempotente. O sea, la identidad no le quita esas propiedades a una matriz A cuando hace esa resta. Lo otro es como formalizar la definición de forma cuadrática, que dice que la función
X traspuesta por A por X, A matriz obviamente, se le conoce como la forma cuadrática de X. Y bueno, se puede calcular de esta forma, pero bueno, no voy a entrar en detalles ahí. Recuerden, cuando yo tengo una matriz o un vector premultiplicando y posmultiplicando por su traspuesta, obviamente la traspuesta de X traspuesta es X, y en el centro tengo una matriz cualquiera, entonces yo tengo una forma cuadrática de X. Estas definiciones de matriz definida positiva y semidefinida positiva no las vamos a utilizar, dejémoslas ahí, pero no las voy a explicar. Pasemos a lo siguiente. Estas derivadas sí las vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo se aplican derivadas, pero en el caso vectorial o matricial? Si tenemos una matriz A de constantes, n por n, un vector de variables x, n por 1, y un vector de constantes A de orden n por 1, entonces podemos definir las siguientes operaciones que tienen que ver con derivadas. La derivada de A traspuesto por X con respecto a X es exactamente lo mismo que la derivada de X traspuesto por A con respecto a X. Y si nos ponemos a pensar en el caso univariado, si yo tengo una constante por una variable aleatoria, A por X, y saco la derivada con respecto a X, pues la X desaparece y solamente me queda A. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Lo único que hay que tener en cuenta es que el producto entre A y X se puede hacer siempre y cuando estos dos vectores tengan la misma dimensión, ¿sí? Y se construya un producto punto. Recuerden que el producto punto se obtiene al transponer uno de los dos y multiplicarlo por el otro. Entonces se puede hacer A traspuesta por X o X traspuesta por A. Ambas derivadas dan lo mismo. En el caso, voy a pasar a la propiedad 3. Creo que aquí aparece en el desorden. La propiedad 3 debería estar de segunda. Si yo tengo la derivada de una forma cuadrática de X con respecto a una matriz A, esa derivada me va a dar A por X más A traspuesta por X. Pero si A es simétrica, esto se me va a reducir, porque si A es simétrica, recuerden que A traspuesta vuelve a dar A. Entonces me quedaría AX más AX. Y eso simplemente lo reúno en 2AX. ¿Por qué quiero ver la propiedad número 3 antes de la propiedad 2? Porque si ustedes ven acá, este es un caso particular de la propiedad 3. Solo que esto que está aquí es X traspuesta por la matriz identidad por X. Y ustedes saben que la matriz identidad es una matriz simétrica. Entonces lo que está pasando es que queda el resultado, o sea, la derivada de esto con respecto a X es igual a ¿qué? Es igual, como la matriz es simétrica, me queda 2 por la identidad por X. 2 por la identidad por X. Pero la identidad por X da X. Y ese es el resultado que está acá. Entonces es un caso particular de la propiedad 3. Bueno, estos resultados distribucionales no los voy a tocar.
La idea es que esto se va a utilizar en las pruebas, entonces de pronto ya lo volvemos a mencionar. Es bueno saberlos, pero cuando usted ve un curso, digamos, con un nivel de detalle mayor, en este caso, no lo vamos a hacer a ese nivel de detalle, entonces no quiero enredarlos con esto. Esto es una extensión de los casos univariados. No sé si se acuerdan, pero nosotros, para poder llegar a una distribución T en las pruebas de hipótesis de los parámetros, pasábamos por un H cuadrado, ¿cierto? Y aquí aparece el H cuadrado. Entonces, son como los pasos previos de esos detalles, digamos, de las pruebas. No quiero enredar aquí, entonces pasemos esto por encima. Bueno, entonces, esas herramientas que se acabaron de mencionar es lo que necesitamos como para avanzar con una cierta simplicidad en la matemática de la regresión lineal múltiple. Entonces vamos ahora a modelar una respuesta de interés en función de relaciones lineales con dos o más predictoras, formuladas simultáneamente en un único modelo. En primera instancia, nosotros tenemos que asumir que las variables predictoras guardan poca asociación lineal entre sí, es decir, cada variable aporta información independiente de las demás presentes en el modelo. Hasta cierto grado, la información aportada por cada una no es redundante. ¿Por qué mencionamos esto? En regresión lineal múltiple se va a trabajar un problema que puede surgir que se llama la multicolinealidad. Y es que esas variables predictoras no sean independientes. Como eso lo vamos a ver más adelante, simplemente vamos a suponer que no hay problemas de multicolinealidad, o sea, no hay problemas de asociación entre las variables predictoras y vamos a seguir. Ya más adelante retomamos el tema y miramos qué efectos tiene tener un problema de multicolinealidad. Bueno, entonces realmente el modelo de regresión es muy parecido al que trabajamos antes. Si yo no tengo en cuenta estos términos nuevos, si yo tacho todo esto, miren que aquí aparece el modelo lineal simple, un intercepto, una pendiente, una sola predictora y el error. ¿Qué estamos haciendo? Como hay más predictoras disponibles, las vamos a adicionar, o sea, sumar al modelo. Cada predictora acompañada de un nuevo parámetro. Voy a deshacer esto. Entonces aquí aparece ya un intercepto, un efecto de la primer predictora sobre el promedio de Y, un segundo efecto de la segunda predictora sobre el promedio de Y así sucesivamente, hasta tener incluidas en el modelo las K predictoras que voy a incluir. Y se adiciona al final el error aleatorio. Ese error aleatorio va a necesitar unos supuestos, vamos a definirlos. Recuerden, si tienen alguna duda, me interrumpen y me preguntan. Este modelo es de primer orden, ya que no se presentan efectos de interacción entre las predictoras. Realmente el concepto de interacción no lo hemos manejado y lo vamos a manejar solo en el caso de la inclusión de variables indicadoras que vamos a ver en la segunda parte de regresión lineal múltiple. Entonces, por ahora, digamos que esos términos de interacción no entran en juego en esta parte.
Pero sí tenemos una predictora en cada sumando, cada una con su respectivo parámetro. Recuerden que el modelo es lineal si los parámetros están adicionados al modelo en forma lineal. O sea, no hay ningún producto entre parámetros, no hay ninguna potencia de algún parámetro, entonces tenemos un modelo lineal. Eso no implica que las X también tengan que estar de forma lineal. En este caso lo están. Miren que las X están todas en términos lineales y no hay ningún producto entre ellas, ni hay una potencia que afecte a alguna de las predictoras. Entonces este modelo es totalmente lineal, tanto en las variables como en los parámetros. Bueno, esos parámetros beta 0, beta 1 hasta beta k son los P parámetros del modelo. Vamos a decir P por la palabra parámetros, y ese P, ese valor de P es 1 por cada variable predictora más 1 por el intercepto. Si yo tengo K predictoras y le sumo el intercepto, entonces P va a valer K más 1. ¿Sí? Recuerden, P, número de parámetros. K, número de predictoras. Y este 1 adicional es por el intercepto. XI1, XI2 hasta XIK son los valores en la iésima observación muestral de las K variables predictoras consideradas en el modelo. Entonces, si yo tengo en un ejemplo un valor de una respuesta y que corresponde a los valores de dos predictoras, entonces cuando yo obtengo una muestra, yo tengo tripletas, XI1, XI2 y YSUI. Esa tripleta es lo que yo observo en cada unidad experimental, ¿cierto? Esto es lo que estamos hablando acá. Aquí están solamente los valores de X. Si esto se juntara con el valor de YSUI, se armaría la composición de cada una de las observaciones en la muestra, ¿sí? Bueno, miren que aquí aparece nuestro error aleatorio y aquí se establecen los supuestos del modelo. Y si ustedes comparan con regresión lineal simple, son los mismos supuestos. Esos errores son independientes e idénticamente distribuidos de manera normal, con media cero y varianza sigma cuadrado, para todos los valores de i, desde 1 hasta n. Entonces tenemos el modelo adicionando nuevas variables y los supuestos de los errores sí se mantienen exactamente igual. También se puede establecer el promedio de y para los valores de las variables predictoras. Entonces sacar la esperanza de y dado esto es lo mismo que sacar la esperanza de YSUI, ¿cierto? La esperanza de YSUI. Bueno, aquí me faltaría la I, ¿cierto? I1, I2, y K. Esta es una ecuación, digamos, más general, ¿sí? Pero todo corresponde a unos valores fijos de X. Y eso, pues si yo me devuelvo y saco esperanza en el modelo, me voy a dar cuenta de que toda esta componente que está aquí es fija y esto es aleatorio. Y sabemos que la esperanza
de una constante más un vector, bueno, perdón, más una variable aleatoria en este caso, es igual a la constante más la esperanza de la variable aleatoria. Y en los supuestos dijimos que esa esperanza de la variable aleatoria de su i era 0. Entonces lo que me queda es solamente esta componente fija. Esto que está acá, a la derecha de esta expresión, se conoce como un hiperplano, bueno, representa más bien un hiperplano en el espacio de dimensión k más 1 y se conoce como superficie de regresión o superficie de respuesta. Yo también le podría decir a esto la ecuación real de regresión, ¿sí? Esa es la ecuación real de regresión, que es desconocida y que queremos estimar. Bueno, ya sacamos la esperanza. ¿Qué pasaría si saco la varianza? Entonces me devuelvo al modelo y como hay una componente fija y hay una componente aleatoria, la varianza de esas dos componentes, de la suma de esas dos componentes, termina siendo la suma de las varianzas. Y la varianza de la componente fija es 0, más la varianza del error, que nuevamente los supuestos nos indican que eso es sigma cuadrado. Entonces, la esperanza da esto y la varianza, digamos, de y su i es la misma varianza del error, sigma cuadrado, para todo i. Entonces, cualquier observación como esta, esto es igual, bueno, aquí esto no debería aparecer acá, esto debería ser aquí aparte, y sub i. Entonces, y sub i es el valor de y para los valores fijos x sub i1 hasta x sub i k. Y esos valores tienen media igual al valor correspondiente en la ecuación real de regresión o en la superficie de regresión, y la varianza es sigma cuadrado. Ahora, ¿por qué vamos a decir que son independientes? Porque recuerde que los errores son independientes. Y como los y sub i se construyen como una constante más una variable aleatoria, y esas variables aleatorias son independientes, entonces los y sub i también son independientes. Ahora, ¿por qué son normales? Nuevamente, los y sub i son una constante más una variable aleatoria normal. Y nosotros sabemos que si le sumamos una constante a una normal, sigue siendo normal. Lo único que cambia es la media. De hecho, pasa de tener una media de 0 a tener la media igual a la constante que le sumé. Por eso este término aparece como el valor esperado. ¿Cómo voy a ir? ¿Voy muy rápido? ¿Alguna duda? Bueno. Entonces aquí tenemos esta expresión. Decimos, a consecuencia de los supuestos en los errores, las observaciones son independientes, se distribuyen normal, con media igual a la ecuación de regresión real y la varianza sigma cuadrado. Todo esto es desconocido. Miren que nosotros no conocemos ni a los betas ni conocemos a sigma cuadrado. Entonces todo eso es desconocido y lo tenemos que estimar para saber dónde se están moviendo las observaciones. ¿Cuál es el significado de los coeficientes de regresión? Los coeficientes de regresión son los parámetros, ¿sí? Los parámetros que tenemos son
el intercepto y los beta J que acompañan a cada predictora. ¿Sí? Comencemos con el intercepto. En regresión lineal simple, ¿cómo se interpretaba el intercepto? ¿Alguien se acuerda? Cuando las variables de x valían 0. Sí, sí, pero te falta algo. Cuando 0 pertenecía al dominio, pues que era insignificativo. Era no interpretable, Susana, muy bien. Entonces, aquí vamos a conservar algunas de esas propiedades. Primero, la interpretación, si fuera posible, es la respuesta media de Y cuando el conjunto de observaciones se incluye la coordenada x1 igual a 0, x2 igual a 0, xk igual a 0. Entonces, si todas las predictoras valen 0, beta 0 me va a informar el promedio de Y en esa situación. Pero ojo, solo es interpretable, que era lo que decía Susana, si ese valor x1 igual a 0, x2 igual a 0, xk igual a 0, está en el dominio de cada una de las predictoras. Lo voy a colocar aquí al ladito, y es la predictora J, lo voy a hacer en general, igual a 0, tendría que pertenecer al intervalo definido por XJ mínimo y XJ máximo. Bueno, creo que se entiende. Y esto tiene que ocurrir para todo J. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos una variable, 2, hasta K predictoras. Esto es muy difícil. ¿Se acuerda que en los ejercicios que hicimos casi ningún parámetro beta 0 fue significativo? No. Fue interpretable. Entonces el beta 0 es muy difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque muchas variables de las que se usan en regresión son estrictamente positivas. Entonces tener el valor de 0 va a ser imposible. No sé si se acuerden, pero nosotros teníamos a ver, en uno de los ejemplos hablábamos de los gastos de publicidad. Bueno, ahí puede valer 0, ahí puede valer 0. Pero en el experimento es muy difícil que valga 0, ¿cierto? Entonces, si la variable predictora fuera el peso de una persona, pues ahí sería casi que imposible tener pesos de 0. Entonces, mire que va a ser muy difícil interpretar. Si lo fue en regresión lineal simple, en regresión lineal múltiple es mucho más difícil, porque tiene que cumplir que todas las predictoras pueden tomar el valor de 0 o que esté incluido dentro del rango experimental de cada una de ellas. Bueno, si esto no ocurre, entonces beta 0 no es interpretable, no se dice nada para no correr riesgos. En cambio, los parámetros que acompañan a las predictoras siempre son interpretables. En el caso lineal lo fue y en el caso múltiple lo será. ¿Qué representan? Indican el cambio en la respuesta media
o en el promedio de Y cuando hay un incremento unitario en la respectiva variable XJ. Pero solo cuando las demás predictoras permanecen fijas o constantes, sin importar en qué nivel, pero deben permanecer fijas las demás. Entonces, si yo quiero interpretar a beta 1, sería el cambio en la respuesta media producido por un incremento unitario en X1 cuando las demás predictoras se mantienen fijas. Y lo mismo se haría con X2 hasta XK. ¿Alguna duda hasta el momento? De todas maneras, todo esto lo vamos a retomar con un ejemplo y bueno, vamos a colocar en contexto todo esto y va a ser un poquito más sencillo. Profe, Hola, María. ¿me podrías repetir, por favor, lo que dijiste de cómo se interpretaría para beta 1? Sí. Entonces, mira que voy a seguir exactamente lo que dice aquí en el párrafo. Es el cambio en la respuesta media de en la respuesta media de Y debido a un incremento unitario en X1 cuando las demás predictoras permanecen fijas o constantes. ¿Cuáles son las demás? Pues si estamos hablando de beta 1, entonces deben estar fijas X2, X3 hasta XK. Esa sería la interpretación. Y si yo muevo la J, o sea, si yo ya quiero interpretar a beta 2, pues estoy hablando del cambio en la respuesta media debido a un incremento unitario en X2 cuando las demás predictoras permanecen constantes. ¿Cuáles serían las demás? X1, X3 hasta XK. ¿Mejor, María? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Profe, disculpe, los modelos que nosotros vamos a ver aquí de regresión lineal múltiple, no los vamos a poder graficar, ¿cierto que no? Graficar. Sí, o cómo grafica uno la Y contra... Sí, es que no se puede. Ahorita vamos a ver una alternativa, digamos, que aprovecha el cruce de cada predictora con la respuesta. No va a ser lo mismo. En el caso, digamos, de tener dos predictoras, podemos hacer gráfica porque en el espacio tridimensional se podría ver el modelo lineal como un plano. Pero de ahí en adelante nos toca usar la imaginación, porque lo que tenemos es un hiperplano en un espacio de dimensión alta. ¿Sí? Ahorita definimos las herramientas gráficas que vamos a usar. Dice, perfecto. Entonces, siguiendo, como los efectos de una predictora sobre la respuesta media no dependen del nivel de las demás, tales efectos son denominados como efectos aditivos. ¿Sí? O sea, que suman. Los parámetros beta J son también llamados coeficientes de regresión parcial, porque reflejan el efecto parcial de una variable predictora sobre la respuesta media en presencia de las demás predictoras que aparecen en el modelo. Esto tiene mucho que ver con la interpretación. Recuerden que estamos hablando del efecto de una variable sobre el promedio de Y cuando lo demás se mantiene fijo, pero está en el modelo. Entonces, es un efecto parcial. El término modelo lineal significa que el modelo es lineal en los parámetros, un recordatorio, lo cual no hace referencia a la forma de la superficie de respuesta. Si conservamos a las variables y a los parámetros en términos lineales, lo que vamos a ver es un hiperplano. Pero si conservamos los parámetros en forma lineal y las variables no necesariamente en términos lineales, puede haber términos al cuadrado, términos al cubo, la superficie ya no va a ser un plano y va a tener cierta curvatura.
Entonces, no olvidemos que esto no solamente se usa para planos, sino que también se puede utilizar en otros contextos para superficies curvas, ¿sí? Bueno, esta parte no la voy a entrar mucho en detalle. La idea es qué pasa con los tipos de variables y los efectos en los modelos. Hasta el momento hemos trabajado siempre con variables cuantitativas. Hemos trabajado pesos, edades, temperaturas, días, ¿cierto? Todo eso son variables cuantitativas. Y suponemos siempre que se miden sin error o con un error despreciable. Hay otro tipo de variables que son las variables cualitativas o categóricas, que clasifican a los individuos. Ahí puede estar que el género, el estado civil. Estas variables también se pueden incluir en el modelo lineal. Y de alguna manera aquí ya se define cómo se puede hacer. No voy a entrar en detalle porque ese tema lo vamos a ver en la segunda parte de regresión lineal múltiple. Entonces voy a saltar esta parte, pero ya saben que en un modelo de regresión, aunque vamos a trabajar todo este primer capítulo con variables cuantitativas, en el segundo capítulo de regresión lineal múltiple vamos a ver la inclusión de variables cualitativas. Entonces voy a saltar esto, y hay unos ejemplos, no quiero comentar en mucho detalle con esto. Bueno, ahora vamos para lo que anticipaba, creo que fue Manuel, y es cómo hacemos el chequeo de las posibles asociaciones en un modelo. Si yo no puedo pintar la regresión en el espacio de alta dimensión, pues quiero aprovechar algunas gráficas que me permiten hacer, o bueno, estudiar posibles asociaciones, al menos tomando cada respuesta contra cada una de las predictoras. Incluso esta herramienta que se va a conocer como la matriz de gráficas de dispersión también me va a permitir chequear si hay relaciones entre las variables que no son de tipo lineal y si hay valores atípicos. Incluso también puedo chequear si las predictoras tienen alguna asociación entre ellas. Puede ser de tipo lineal o no lineal. Como ven, es una gráfica bastante útil. Vamos a ver un ejemplito. Bueno, antes del ejemplo, recuerden que se espera que las predictoras no tengan relaciones lineales fuertes. Entonces, en esta gráfica uno puede descartar ese problema o confirmar que existe el problema de relaciones entre las X, lo cual se denomina el problema de multicolinealidad. Esto se estudiará en mayor detalle mucho más adelante en el segundo capítulo. También a veces es útil acompañar este análisis gráfico con la matriz de correlaciones de las variables del modelo, lo que muestra los coeficientes de correlación entre la variable respuesta con cada una de las predictoras y también todas las correlaciones entre las predictoras. Bueno, hemos definido muchas cosas, pero la herramienta gráfica es una sola. Vamos a ver cómo esa herramienta se puede adaptar a todos estos análisis. Ahora sí el ejemplo. Entonces, en esta figura se presentan algunas matrices de gráficos de dispersión para un conjunto de datos sobre 3 variables. Aquí no estoy definiendo quién es la respuesta ni quiénes son las predictoras. Solamente tengo 3 variables, X1, X2 y X3. Y vamos a ver cómo funciona una matriz de gráficos de dispersión. Hay varios tipos. El primero de ellos, que está aquí arriba, izquierda,
tenemos en la diagonal X1, X2, X3. En la diagonal. Bueno, se está graficando. Se está graficando dispersión de valores. Oh, bueno, ya me están avisando que se está cortando. Entonces me esperan un momentico. Yo hago un cambio aquí de micrófono. Hola, ¿me escuchan? Ok. Bueno, entonces, en la matriz de gráficos de dispersión, tenemos en la diagonal las variables del problema. En este caso, X1, X2 y X3. El cruce de una variable con otra me va a generar un gráfico de dispersión. Entonces, este primer grafiquito es la dispersión entre X2 en el eje X y X1 en el eje Y. El segundo grafiquito es la dispersión de valores de X3 en el eje X y X1 en el eje Y. Y el tercer grafiquito, que está por encima de la diagonal, me representa la dispersión entre X3 en el eje X y X2 en el eje Y. Los gráficos que están por debajo de la diagonal me muestran los mismos comportamientos, solo cambiando quién está en el eje X y quién está en el eje Y. Por ejemplo, este último gráfico que estoy señalando me grafica a X2 en el eje X y X3 en el eje Y. Pero miren que el comportamiento que se muestra es exactamente el mismo al que está por encima de la diagonal. Esto es una matriz que se podría decir que es simétrica. Bueno, otro aditamento que se le puede adicionar a esta gráfica es incluir el histograma de cada variable en la diagonal. Y también adicionar una recta de mínimos cuadrados en cada una de las gráficas de dispersión. Esa es una recta de color rojo, levemente, pero se ve ahí. Se puede hacer lo mismo, pero incluyendo, en vez de histogramas, box plot. Esos box plot me permiten analizar si hay valores atípicos y los tamaños de estas cajas me dicen qué tan concentrados están los valores. Bueno, ustedes saben de estadística 1 el análisis de los histogramas y de los box plot. Y otra gráfica que me puede ayudar en este análisis es incluir, aparte de las dispersiones, las correlaciones, que es lo que se incluye por encima de la diagonal. Por ejemplo, este punto 88 es la correlación entre X2 y X3.
y me dice que hay una relación lineal positiva fuerte, que es lo que representa la gráfica de dispersión. Para esta gráfica de dispersión entre X1 y X2, tenemos una correlación Hola. Tenemos una correlación de 0.51 entre X1 y X2. Entonces, esta correlación ya no es tan alta, es una correlación, digamos, moderada, y la dispersión lo dice. No estamos siguiendo tan al pie de la recta, sino que hay mucha dispersión. Bueno, este análisis gráfico nos permite determinar, por ejemplo, si la variable respuesta fuera X1 y las predictoras fueran X2 y X3, vamos a decir, bueno, si hay una relación lineal de X1 contra X2 y de X1 contra X3, pero no es tan fuerte. ¿Sí? En cambio, entre las predictoras, que serían X2 y X3, sí se observa una correlación fuerte. Entonces esto me indicaría que de pronto hay un problema en el modelo. Entonces todo dependerá de quién juegue el papel de la respuesta. ¿Listo? Bueno, pasemos a lo siguiente. Vamos a mirar la parte inicial de la estimación por mínimos cuadrados de los parámetros del modelo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a escribir el modelo en forma matricial, incluyendo los supuestos también en forma matricial. Entonces, al escribir el modelo, es esto que está aquí arriba, en realidad lo que tenemos es un sistema de n ecuaciones con p incógnitas. Esas incógnitas son los parámetros del modelo. Los valores que son conocidos son los valores de y sub i y los valores x y j. Entonces, si yo este modelo lo voy desarrollando para i igual 1, para i igual 2 y para i igual n al final, yo voy a obtener n ecuaciones. Y cada una de ellas tiene las mismas incógnitas, beta 0, beta 1, beta 2, hasta beta k. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este sistema? Vamos a escribirlo de forma matricial. ¿Cómo? Vamos a escribir las observaciones y sub i, las vamos a agrupar en un vector. Así. Los errores también los vamos a agrupar en un vector. Así. Y este término, digamos, del medio, lo voy a agrupar también en un vector. Bueno. Este vector, el primero y el último, son fáciles de notar. Simplemente llamémoslo el vector y a este último llamémoslo el vector e. En el centro sí tenemos que tener en cuenta que hay dos componentes aquí. Los valores que tienen que ver con x y los parámetros. La pregunta es, ¿cómo puedo yo escribir esto en forma matricial de manera que llegue a un vector con n filas
cuyas componentes sean estas sumatorias que están aquí en cada fila. Entonces, yo aquí no tengo mucho espacio, pero voy a tratar de hacerlo por acá arriba. Vamos a mirar esta matriz, está aquí, que realmente no es una matriz, es un vector, porque estos no son componentes de una fila, sino que es una suma, o sea, todo esto es un número, ¿cierto? Lo que pasa es que no lo conocemos, pero es un número. Entonces, yo voy a escribir ese vector como el producto de una matriz por un vector columna. La pregunta es qué tengo que colocar en la matriz y qué tengo que colocar en el vector columna. ¿Cómo sería un producto de una matriz por un vector? Sería la primera fila de la matriz por el vector, la segunda fila por el vector y así sucesivamente. Entonces siempre voy a multiplicar por un vector. Entonces si ustedes se observan acá, los parámetros aparecen en todas las filas. O bueno, en cada componente de este vector. Entonces tengo, por ejemplo, aquí. Entonces yo voy a separar, como eso se repite en todas las componentes, voy a separar los parámetros. Voy a separar los parámetros en este vector. Entonces me queda beta 0, beta 1, hasta beta k. Y quitando los parámetros, la matriz va a quedar con los valores que acompañan a cada parámetro. Entonces, mire que a beta 0 siempre lo acompaña un 1. No aparece ninguna variable, pero aparece un 1. ¿Sí? A beta 1 lo acompañan los valores de la primera predictora. A beta 2 los valores de la segunda predictora. Y así sucesivamente hasta llegar a beta k, que lo acompañan los valores de la predictora k. Eso es lo que vamos a extraer en esta matriz. Entonces, primero un vector de unos. Que son estos que están acompañando a beta 0. Después, x11, x21, x21, hasta xn1, y bueno, no voy a llenar esto completamente, simplemente me voy hasta la última columna. Donde aparecen los que acompañan a xk. Entonces sería x1k, x2k y nk. Ok. Aquí habría unos punticos y termina. Observe que si yo multiplico esta primera fila por esta primera columna, me va a quedar beta 0
más beta 1, x1, 1, más sucesivamente hasta beta k, que multiplica x1k. Y eso es exactamente lo que aparece aquí. Cuando multiplico la segunda fila por el vector beta, me queda esta segunda fila. Y cuando multiplico la última fila por beta, me genera esta última componente. Entonces, esto que está aquí en el centro, realmente es una matriz X que multiplica a este vector, que es vector beta. Entonces, lo que hemos, digamos, reescrito acá es que el modelo de regresión lineal múltiple se puede escribir en forma matricial como y igual a x por beta más e. Eso lo vamos a mirar en la siguiente diapositiva. Y aquí está el resumen. Y bueno, aquí explico quién es cada uno. Entonces, y es el vector de las observaciones, de la respuesta. Beta es el vector de parámetros, son p parámetros. X es una matriz n por p, n observaciones en las filas, p parámetros en las columnas, con los valores de las predictoras. Ojo, las predictoras están desde la columna 2 hasta la columna P. Y se adiciona este vector de unos, que no es una predictora, pero es el que acompaña a beta 0. ¿Ok? Y finalmente el error, pues es el vector de los errores aleatorios. Si yo tengo en cuenta los supuestos de que los errores son independientes, idénticamente distribuidos, de una distribución normal con media serie varianza sigma cuadrado, todo esto para i igual 1 desde 1 hasta n. Entonces, yo estos supuestos también los puedo escribir en una forma matricial. ¿Cómo se escriben los supuestos en forma matricial? Utilizando el vector de errores, diciendo que ese vector es normal n variado. Una de las propiedades de la normal multivariada es que cada componente es normal. Y eso es lo que nos dicen los errores, que cada componente es normal. Y cuyo valor esperado es 0, obviamente no un 0 corriente, sino un 0 vector. Y la matriz de varianzas y covarianzas es sigma cuadrado por la identidad n. Si yo multiplico una matriz como la identidad por una constante como sigma cuadrado, ella me va a multiplicar a todas las componentes de la identidad. Pero como la identidad tiene ceros por fuera de la diagonal y unos en la diagonal, entonces solamente multiplica sigma cuadrado en la diagonal. Entonces aquí escribo cómo es el vector de errores, aquí escribo cómo es la varianza, la matriz de varianzas y covarianzas. Y bueno, entonces, en resumen, lo que tengo es que el vector de errores distribuye normal, media 0 vector y varianza sigma cuadrado por la identidad n. También hay que decir que esta normal no es normal univariada, sino n variada. Aquí están todos los supuestos condensados en una sola línea. Bueno,
En el modelo anterior, me voy a devolver una diapositiva, 2 diapositivas, yo puedo también sacar las propiedades de Y. Entonces con Y yo puedo decir que la esperanza de Y ¿a qué es igual? Es la esperanza de X por beta más C. Y esto se parece mucho a lo que habíamos definido al principio de la clase. Mire que tengo una matriz, en este caso un vector constante, más un vector aleatorio. Entonces la esperanza se reparte en estos dos. Me queda la esperanza de una constante, que sabemos que es la misma constante, X por beta, más la esperanza del error. Y sabemos que la esperanza del error es 0 vector. Entonces esto termina siendo X por beta. Y la varianza de Y es la misma varianza de X por beta más C. La varianza de X por beta más C. Con eso terminamos. Y esto es igual. Entonces, primero, saber que X por beta es constante y que el error es un vector aleatorio. Entonces tengo una constante más un vector aleatorio. Esto es la suma de las dos varianzas. Voy a escribirlo, así sea una vez. X por beta más la varianza del error. Y eso es igual a la varianza de una constante es 0. ¿Pero cuál 0? Recuerden que esta X es N por P y este teta es P por 1. O sea que el producto queda N por 1. O sea que es un vector, perdón, es una matriz 0 de orden N por N más la varianza del error, que ya sabemos que es sigma cuadrado por la identidad N. Cuando yo sumo estos ceros con esta matriz, pues me vuelve a dar la matriz y me queda que esto es sigma cuadrado por la identidad. El resultado final aquí es que Y también distribuye normal N variado, pero la media ya no es 0, sino X por beta sigma cuadrado por la identidad N. Listo. Bueno, dejémoslo ahí. En la próxima clase continuamos. No sé si tienen alguna duda hasta de lo que llevamos hasta el momento. Ok. Bueno, entonces nos vemos. Muchas gracias por la atención. Disculpan la interrupción que hubo, pero pudimos lograr el cometido de dar la clase casi que sin interrupciones. Por ahí vi que preguntaron sobre el trabajo. Todavía no. Todavía nos falta, digamos, desarrollar un poquito más la teoría para poner un trabajo.
Y vamos, lo que sí vamos a ir haciendo, de pronto para la próxima clase arrancamos, es pensar en formar grupos que sean de máximo 3 personas. Entonces, para la próxima semana yo les recuerdo para que vayan formando los grupos y me van avisando cómo quedan esos grupos. Los que quieran revisar el examen, ya sabiendo pues los inconvenientes que hubieron, recuerden que tenemos mañana la sesión de 12 a 2, que la vamos a cambiar. Y los que no, pues entonces nos vemos el jueves en clase. Muchas gracias por la atención. Profe, Hola. yo le hago una pregunta en cuanto al parcial, solo para saber si lo tengo que revisar o no. Usted dijo que el punto 1 quedó mal calificado. O sea que... Inicialmente sí. O sea, sí. el método de calificación estaba marcando respuestas correctas como incorrectas y lo contrario. ¿Qué hice yo? Después del examen, al darme cuenta de esto, empecé a revisar uno por uno todas las respuestas que ustedes dieron en ese punto y obviamente marqué la opción correcta como correcta, de manera que a algunos les subió ese puntaje y a otros les bajó ese puntaje. Entiendo. Si ustedes revisan la opción correcta, que ya ahora no se les da, pero se les dice si la suya fue correcta o incorrecta, revisen la teoría y se van a dar cuenta de que por ahí no era o acertaron en la respuesta. Pero entonces o sea, la corrección suya quedó en el punto, porque es que me parece que en el punto, o sea, como si fuera correcta, pero en donde es en la navegación en los cuadritos. Se dan cuenta en el puntaje. Si el puntaje es de 0, a pesar de que haya un chulito verde, esa respuesta era incorrecta. Revisen la teoría. Listo, sí, ya. Y a algunos les aparece como marcado con una X, pero el puntaje les dice que ese valor les dio un punto 3 o un 1, no me acuerdo. En todo caso, les suma puntaje, quiere decir que estuvo correcto. Bueno, listo, profe, ya entendí. Muchísimas gracias. Listo, David. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Profe, con respecto a los grupos, tenemos que ver todo en la misma clase, o se puede de diferentes, pues podemos estar mezclados o tenemos que ver como el mismo grupo. Pues. Bueno, inicialmente yo considero que deben de ser del mismo grupo. ¿Por qué? Por la compatibilidad de horarios. Entonces, como tienen el mismo horario de clase, de pronto les queda más fácil para reunirse por fuera de ese horario de clase. Entonces, inicialmente yo esperaría que fueran grupos dentro del grupo que se matricularon. Hagámoslo así, a ver qué pasa. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, muchas gracias. Nos vemos ya sea mañana en la asesoría o el jueves en clase. Que estén muy bien.